¿Me escuchan? Sí, Ok, ah, buenas noches. Disculpe, pero he tenido problemas con, con la conexión aquí donde estoy. Eh, Gracias a todos los que están aquí y bienvenidos esta noche. Tenemos una actividad muy especial a cargo del doctor Oscar Porras, quien nos va a hablar, como todos los años, sobre el premio Nobel en medicina en el año 2024. Ustedes conocen muy bien al doctor Oscar Porras, él es pediatra, inmunólogo, graduado de la Universidad de Costa Rica y con los estudios en Gotemburgo. Eh, Tiene un currículum enorme que yo creo que no vale la pena volverlo a repetir. Así que ya debido, disculpen el atraso y quisiera cederle la palabra al doctor Oscar Porras. La doctora Judith Jiménez nos hará una pequeña referencia del resumen del doctor. Adelante, doctora. bueno, yo creo que ya lo hizo el doctor Baltodano. Y yo era el backup. Pero bueno, sí, como dice el doctor Baltodano, leer el currículum del doctor Porras es no pérdida de tiempo, pero sí nos quita tiempo de esta tradición que usted ha instaurado aquí en la academia, que es describirnos los premios Nobel de Medicina y Fisiología. Ahora yo le decía de previo, cuando todos ustedes no estaban, que deberíamos también tener discusión sobre el Premio Nobel de Literatura, porque cada día hay gente más desconocida en literatura que sale, bueno, para nosotros acá en el occidente, ahora hay mucha gente de otros países que son nominados y nombrados. Pero bueno, no le quiero quitar tiempo al doctor Porras porque sé que tiene mucho que contarnos y además agradecerle porque esto ya se hizo una tradición. No existe eh, evento más importante que establecer tradición. Adelante, doctor Porras. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando hoy. Siempre es un gusto no solo preparar esta charla, esta intervención, sino también es un gusto compartirla con todos ustedes, porque yo sé que todos ustedes van a responder con un incremento en el conocimiento sobre los premios Nobel, que es lo que a mí me entusiasma. Yo contaba que entre la semana en que se entregan los premios, a mí me da una enorme emoción levantarme en la mañana y lo primero que hago es ver en el teléfono a quién le dieron el premio Nobel de ese día, que comienza de lunes a viernes, comenzando con el de Medicina y Fisiología. No lo puedo ver en vivo porque es muy emocionante la presentación en vivo, cuando se abre la puerta y aparece la persona que va a referirse al otorgamiento del premio, porque por la discrepancia de horarios, pero es realmente emocionante ver esa persona que abre la puerta en cada caso y se comunica con la prensa para contarles cuál es el laureado. Es también especialmente interesante porque, porque cada mañana, entre el 7 y el 14 de octubre de este año, se identificó una persona o dos personas o tres personas o una organización en, en el concepto de lo que es el premio Nobel, que es un grupo de seres humanos o organizaciones que producen eh, eh, elementos que incrementan el valor de la humanidad, que llevan a la humanidad a ser mejor, o que predicen que esa humanidad va a ser mejor con sus descubrimientos o con la lectura de sus libros o con el concepto que se menciona en el Premio Nobel de la Paz, o con los increíbles estudios económicos en el Premio Nobel de Economía. Entonces yo les voy a hacer una presentación que tiene más sobre el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, pero
yo quisiera que un primer concepto que ustedes entendieran es que los premios Nobel no están desligados unos de otros. Y una de las cosas más interesantes una de las cosas que más me entusiasman en esta semana es tratar de descubrir cuál es el hilo conductor, qué es lo que va de un premio Nobel, de un laureado a otro, que hace que haya un hilo conductor, un concepto de fondo, una situación que los une a todos en un concepto único, que yo no sé si será intencional, yo no sé si será que yo me lo estoy inventando o que yo lo percibo y no es así, pero a mí me gusta tratar de encontrar ese hilo conductor que los conecta a todos. Entonces voy a tratar de presentarles al final ese hilo conductor, a ver si ustedes me lo aceptan o si tienen otra opinión cuando tengan la opción de las preguntas. Voy a comenzar a compartirles la presentación. Nada más retroalimentenme de que la están viendo bien para seguir adelante. Sí, señor, perfecto. Ok. Yo le puse un título a esta presentación que dice Nobel 2024, Fisiología y Medicina, y le agregué una pequeña cosita ahí que dice, y esas pequeñas cosas. Si ustedes son aficionados de Juan Manuel Serrat, es parte de una de sus canciones más memorables, y la recordé porque este año los premios españoles, el premio de arte se lo entregaron a Juan Manuel Serrat, y él ofreció que la forma que él tenía de comunicarse con las personas era cantando, y que en lugar de hacer un discurso iba a cantar, y les cantó una canción en la entrega de los premios. ¿Cuál era estas pequeñas cosas? Yo tengo que comunicarme con ustedes con imágenes y contándoles mis percepciones sobre lo que les voy a mostrar en esas imágenes. Yo ni me atrevería a cantar porque sería un desastre, pero sí quiero compartirles esta presentación con insumos personales que salen de lo que yo pienso, de lo que vamos a ver. Bien, dada esta explicación, vamos a hablar del Premio Nobel de Fisiología y algunas otras pequeñas cosas que son importantes y de recordar. Bien. Primero les quiero ofrecer, que es una cosa diferente a otro, lo que yo llamo un relato de figuras. Yo creo que uno, cuando reúne los diferentes laureados, los diferentes grupos o personas que reciben, que son seleccionados como el premio Nobel, con el premio Nobel, hay una serie de figuras que definen cada uno de las razones por las que se dieron. Y esto es lo que yo les cuento en este relato de figuras, que es la siguiente diapositiva. De izquierda a derecha, y primero la fila de arriba y luego la de abajo, la primera figura, que es esta, nos introduce a una cosa increíble que fue el concepto que se manejó en el Premio Nobel de Física de este año. Los que ganaron el Premio Nobel de Física, digámoslo, no quiero ser simple, simplemente idearon que las redes neuronales y el concepto de la red neuronal de conexión neuronal que lleva a estímulo de una neurona cuando recibe nueva información, se podía transferir a máquinas con mecanismos neuronales artificiales, y crearon el concepto básico de estas máquinas que hoy nos han llevado a tener esa increíble herramienta tecnológica de la cual vamos a hablar al final, que es la inteligencia artificial, y la secuencia que esa información sigue en inteligencia artificial la generaron estos investigadores que trataron de reproducir esta red neuronal fisiológica en una red neuronal artificial. La segunda figura es la figura que está en la portada del libro de la laureada con el Premio Nobel de Literatura, que refleja una situación muy interesante en relación
con el papel de la mujer, con el desempeño de la mujer, con las actitudes que la mujer puede tener si logra reponerse de ese papel oculto que a veces se le da. El tercero para mí es muy interesante porque es una grulla. La grulla que simboliza el movimiento japonés de los que sobrevivieron el estallido de las dos bombas atómicas en Japón y que se dedicaron a contar y a relatar los horrores que ellos vivieron y que son los que sobrevivieron este fenómeno. Les cuento que la grulla es muy interesante porque yo tuve el honor y la dicha de hacer una pasantía en Japón, financiada por el gobierno japonés. Y en esa pasantía, los resultados de esa pasantía fueron fundamentales para un cierto tipo de manejo de pacientes en Costa Rica. Pero sobre todo experimenté una cosa muy interesante que tienen el pueblo japonés. Y es que ellos desean compartir los elementos fundamentales de su cultura. Entonces vivíamos en una especie de hotel grande, donde estábamos todos los que, diferentes ramas, estábamos ahí con las mismas becas en el centro de la ciudad. Y los sábados llegaban unas señoras, ¿no?, que querían enseñarnos cosas relacionadas con su cultura. Y uno podía escoger diferentes cosas. Yo me decidía a escoger una técnica que ellos usan con pocos elementos, crear un arreglo floral que inspira, que lleva a la tranquilidad y que combina colores y formas. Entonces, eso me gustó mucho, aprendí algo, nunca puedo hacer como ellas lo hacían, pero aquí en mi casa a veces se me ocurre algunas cosillas que a mi familia le gustan. Y la otra cosa que me enseñaron, que me gustó mucho, fue a hacer estas figuras de papel. Me enseñaron a doblar papel y a crear una figura. Y de esas figuras, la que más me impresionó fue, porque yo creí que era dificilísima, y lo que más me impresionó fue cómo hacer la grulla con diferentes papeles de colores. Y a mis hijas les entusiasmó mucho que yo les hiciera grullas. Y ahora a mi sobrino, mi sobrino mayor, le entusiasma mucho que yo todavía me acuerde cómo doblar papel y hacer grullas. No me salen tan bonitas como en otras épocas, pero se da eso. Pero observen que estamos viendo la transferencia de elementos culturales a gente que llegó de Asia, de África, de Latinoamérica, de Europa, del Este, a compartir con los japoneses. La tercera cosa que yo aprendí era lo importante que son los terremotos, porque los sábados salía y había un container parqueado ahí cerca de esta casa. Y en ese container que uno iba a preguntar, yo fui a preguntar de qué se trataba, porque veía que tenía una escalera y uno podía subir. Uno entraba al container y pedía de qué potencia quería el terremoto. Y entonces el container estaba diseñado para que uno entrara, lo encerraran en el container y le dieran un terremoto de lo que quisiera. 7, 5, 8. Y lo importante del container era que le mostraba las cosas que pasan cuando usted no toma precauciones en países con terremotos. Por ejemplo, los floreros muy arriba, como se venían, los muebles no bien fijados, como se te caían encima, etc. Y yo pude compartir que Costa Rica era un país de terremotos y que yo había experimentado terremotos de más de 7, lo cual no es corriente. Cuando, por ejemplo, era director del INCIENSA y se dio el terremoto ese terrible que hubo en el Atlántico. Entonces hubo muchas interacciones que me fortalecieron espiritualmente. Entonces por eso la grulla aquí se las menciono y va a representar el Premio Nobel de la Paz. A la izquierda, en la primera figura, hay unos niños jugando, que tal vez algunos de ustedes les recuerdan aquello que usábamos, que eran los mecanos, que eran de metal, que tenían herramientas y uno amarraba cosas. Y estos niños jugando, es lo que hicieron los ganadores del premio de química, de jugar con las estructuras de las proteínas, generar estructuras de proteínas nuevas, visualizar cómo podía quedar una proteína estructurada, cómo se podía percibir, y usaron para esto esa enorme
increíble herramienta tecnológica que es la inteligencia artificial, que podía manejar millones de datos de información que les permitía a ellos diseñar estructuras proteicas. Les voy a llamar la atención más adelante entre los ganadores del premio de física y los ganadores del premio de química, porque hay un concepto que a mí me parece que debemos rescatar entre estos dos grupos de personas. Pero observen cómo la inteligencia artificial se va conformando en toda esta línea de pensamiento. En el medio, ustedes tienen una figura icónica de, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. ¿Por qué? Porque tenemos el origen de los genes, de más de 20.000 genes en el genoma. Esos genes se convierten por transcripción en diferentes células especializadas, y estas células especializadas conforman un organismo multicelular que es producto de la evolución. Ahora, de pasar de un organismo unicelular a uno multicelular, se tienen que generar, y se generaron por millones de años, mecanismos tanto transcripcionales como posttranscripcionales de control o de regulación. Y ahí es donde viene el enorme aporte de los ganadores del Premio Nobel de Fisiología y Medicina, que descubrieron un mecanismo que ya tenía cientos de millones de años de existir, que nadie había identificado, y que permite identificar un proceso fisiológico totalmente nuevo, que es la generación o la presencia de los microARNs, que son mecanismos de post-transcripción de regulación. Bien, y finalmente aparece una figura ahí media tétrica. No es por la época del año, sino por el hecho de que los premios Nobel, el Premio Nobel de Economía se le concedió a un grupo de investigadores en ciencias económicas que trataron de explicar por qué las instituciones eran importantes para que un país fuera rico o se quedara pobre o extremadamente pobre o fuera recolonizado. Y ellos por eso ganaron ese premio. Entonces, estas figuras pueden darles una idea de qué se trata cada uno de los laureados. Bien, si les ponemos una imagen más de ellos, que son los dibujos que hacen para la presentación de cada uno de ellos cuando se abre la puerta. Entonces, observan también que están los de física arriba, los de química abajo, la Nobel de Literatura en el medio, los de fisiología y medicina a la derecha, y aquí abajo los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía y la grulla que representa el movimiento que ganó el Premio Nobel de la Paz. Entonces, este grupo tan importante de 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una organización es el grupo de lo que llamamos los laureados del 2024. Hablar de fisiología y medicina y no dar una pizca y una burusca de historia nos descontextualiza de lo que es el otorgamiento de los premios Nobel. Entonces les voy a dar primero una pequeña pizca de historia de quién es Alfred Nobel y por qué se generaron estos premios. Alfred Nobel nace de una familia en la cual hay 4 hermanos, pero es una familia que tiene una característica muy interesante. Ellos son personas que se dedican a generar cosas nuevas, al comercio, a la generación de cosas de tipo, digámoslo así, para la época, tecnológicas nuevas a desarrollar. Son emprendedores, se originan de un grupo o de un origen académico muy importante, que es Ulf Rudbeck, que es digamos, los abuelos, que se casó que tuvo una hija que se llamaba Vendela Rudbeck, que se hizo pareja con Petro Solari Norvegios y generó esta familia. Pero lo importante de esta familia es que no es gente del sector agrícola, no es gente del sector burocrático, sino que es gente que tiene, es decir,
cosas familiares que producen dinero. Y esas cosas familiares que producen dinero es en donde ellos involucran muchos elementos nuevos que explotan desde el punto de vista comercial. Entonces, una familia con ese tipo de pensamiento. Bien, desde muy joven, Alfred Nobel y su familia viajaron entre Estocolmo, Helsinki y San Petersburgo, generando el comercio o las cuestiones que sus familias tenían desde el punto de vista de la parte económica del grupo. Pero hay un elemento fundamental que yo creo que en esta época de nosotros se requiere como un elemento para el cual las personas que quieren sobresalir tienen que desarrollar. Y observen que Alfred Nobel a los 17 años, ¿no?, hablaba sueco, ruso, francés, inglés y alemán. Le interesaba la poesía y la literatura inglesa. Bien, ¿cómo es posible esto en ese ambiente? Porque se genera un entorno cultural que promociona la multilingüalidad, porque se genera un entorno cultural en el que se promociona más allá de lo tecnológico y lo comercial, se genera la generación de la alimentación del espíritu, como es la poesía y la literatura. Y en este momento se vuelve fundamental que las personas que deseen hacer algún tipo de interacción de tipo científico tengan una buena habilidad en idiomas. Recordamos que una de las cosas que la inteligencia artificial originalmente produjo, y esto lo voy a hacer como una anexo, pues recuerden que en Viaje a las Estrellas se había generado ya un fenómeno de inteligencia artificial que era la multilingüalidad. Todos eran diferentes orígenes, diferentes planetas, hablaban diferentes idiomas, pero había un entorno en la nave que producía que el idioma fuera común. Y esa multilingüalidad ahora va a ser más fundamental. La inteligencia artificial va a ayudar muchísimo a que podamos sobreponernos a diferentes idiomas y conexiones, y se va a convertir en una tecnología fundamental. No sé si les voy mostrando que yo soy un entusiasta de esa. Me parece maravillosa esa tecnología en ciertas condiciones. Bueno, Alfred Nobel en esa situación hacía viajes a Francia, se encontró con otra persona que tenía sus mismas actitudes tecnológicas y de emprendedurismo, que era Ascanio Sobrero, y comenzaron a trabajar sobre un fenómeno que producía en ese tiempo mucho problema, que era que había minas y se usaba glicerina combinada con ácido sulfúrico y ácido nítrico para producir nitroglicerina, que se usaba como explosivo, con grandes problemas por su gran inestabilidad, porque producía muchos accidentes, porque producía muchos problemas. Tecnológicamente, estos hombres descubrieron que podían mantener como negocio la compañía de la nitroglicerina de Oslo, que pertenecía a Alfred Nobel como parte de sus negocios, pero que si cogían la nitroglicerina y la mezclaban con una sustancia que es una diatomita, podían producir un paquete mucho más estable, que era la dinamita, más manejable, no del todo desregulado de peligros, pero que se podía colocar mejor en las minas, que permitía poner una mecha y un detonador, alejarse del paquete, era más fácil de transportar y creaba una evolución tecnológica desde la nitroglicerina a la dinamita, y evolucionó su compañía a no solo ser también la compañía de la nitroglicerina, sino la compañía también de la dinamita. Y a partir de estos negocios generó su potencial económico. Después Alfred Nobel se metió en Bofors, que es una compañía que producía armas, y en Easy, que es industria farmacéutica. Por supuesto, era impensable que no sucediera así, existía la condesa Berta Kinsky o Berta von Suttner, que era una mujer nacida en Praga,
que era de nacionalidad austriaca y que se mantuvo al lado de Alfred Nobel como su compañera y su consejera y su inspiración para una parte de lo que Alfred Nobel dejó como legado. La condesa Bertha von Sutter era una activista de derechos civiles, de derechos de las mujeres, muy conocida, muy famosa en Austria, está en los billetes austriacos, está en las estampillas de Austria y generó un libro que fue muy icónico, que se llamaba Abajo las armas, que era un libro relacionado con los conceptos que tienen que ver con pacificación, con la industria de las armas, etc. Y a partir de ese momento, ella estuvo mucho tiempo al lado de Alfred Nobel, fue su compañera, y generaron muchos conceptos de los que llevaron a Alfred Nobel a orientarse al pacifismo. Bueno, esa fue la pizca. Veamos la burusca. La burusca es los premios. Los premios se generan a partir de un testamento que Alfred Nobel dejó muy claro, muy conciso, de cómo parte de su legado debía dedicarse a premiar una vez al año a estas personas que representaban algo sublime para la humanidad, algo que hacía que la humanidad fuera mejor, que la humanidad fuera, se reconstituyera de algún problema específico, pero tenía que ser algo fuera de serie. Y entonces él creó estos premios, los creó todos, excepto el de Economía, que fue un premio creado por el Banco Central de Suecia y que se agregó a los premios Nobel. La mayoría de los premios Nobel los conceden las academias suecas de diferentes tipos, como lo vamos a ver ahora, y el premio de Nobel para la Paz lo decide y lo entrega el Parlamento noruego. Recuerden que Noruega en algún momento fue parte de Suecia. ¿Qué es la cuestión esta del premio? Un pergamino o un certificado, digámoslo así, que es una pieza de arte hecha con cueros, con artesanías, con papeles del estilo de la época de Alfred Nobel. Un legado económico que es importante en este momento o para el 2024 eran 11 millones de coronas suecas, que son para este año 949.000 euros, que representan 1 millón de dólares y que a nosotros nos representarían 537 millones de colones. Entonces es un legado importante que se reparte o a uno solo o a dos o a tres, puede ser por cantidades iguales o ellos pueden decidir que uno recibe más que otro. El otro hecho importante es que la persona que lo recibe tiene que estar viva, ¿no? Es un legado para gente viva. Y se le da el título no de ganador ni de designado, sino el título de laureado, que proviene del concepto griego de victorioso, al cual se le ponía una corona de laurel por su desempeño, y en este caso se le concede el título de laureado como una señal de honor y victoria, de victoria en el aspecto en que está desarrollando su vida y su contribución a la humanidad. Además, hay una medalla que es una obra de arte desde el punto de vista de metalurgia, que es la medalla Nobel, que se le entrega a cada uno, una ceremonia muy emocionante en diciembre, donde están los reyes, acompañada de un concierto que generalmente tiene invitados muy especiales. Bien, y una puerta, que es lo que yo voy a usar aquí. Cada uno de estos, en el lugar donde se decide, hay una puerta, que a mí me parece eso súper increíble. Se abre la puerta, aparece la persona que va a anunciar el premio y se cierra la puerta detrás de él y esta persona habla sobre cómo va a ser, por qué y cómo se entregó el premio y cómo se seleccionó la persona. ¿Okay? Entonces vamos a abrir la puerta a los laureados Nobel del 2024. Y la vamos a abrir comenzando por la Academia Sueca, la Academia Real de Ciencias. La Academia Real de Ciencias entrega
el Premio Nobel de Física, que este año lo recibieron John J. Hopfield, que nació en el 1933, y Geoffrey E. Hinton, que nació en 1947. ¿Por qué lo recibieron? Por descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Por si acaso no lo hice con una traducción adecuada, les puse la versión en inglés por debajo para que lo vean en el segundo idioma en que se menciona. Lo que les dije antes son los padres de las máquinas de inteligencia artificial. Y estos proyectos los generaron ellos en sus procesos de investigación. Estas son unas fotos menos caricaturescas que tratan de mostrarlos cómo son y que yo voy a usar después cuando veamos el de química para establecer un concepto. Estos son los dos del premio de física. Y este es el concepto que no me voy a extender más porque vamos hacia el de fisiología y no nos vamos a quedar ahí, que es la traducción de una red neuronal que cuando recibe un estímulo se vuelve mucho más fuerte, que ellos lo tradujeron a una red neuronal artificial que conforme se alimenta de conceptos nuevos se vuelve más sofisticada, más hábil en manejar esos conceptos. Eso permite que manejen millones de datos y esos millones de datos se traducen en lo que nosotros llamamos ahora inteligencia artificial. El premio de química lo recibieron David Baker del Howard Hughes Medical Institute, Demis Hassabis de Google DeepMind y John M. Jumper de Google DeepMind en Londres. Esas tres personas lo recibieron por el diseño computacional de proteínas y por la predicción de las estructuras de las proteínas, que es de los tres, los dos que dije de último en los nombres. Bien, esto es lo que yo les explicaba, que estas personas, digamos, hacían estructuras, hacen predicciones de estructuras proteicas a partir de diseños manejados por computadora. Usan millones de datos que se los permite la inteligencia artificial para generar estos diseños y crean nuevas visiones de lo que podrían ser estructuras proteicas para diferentes objetivos. Nosotros tuvimos hace poco una experiencia un poquito más humilde en relación con esto, cuando teníamos un paciente con una mutación y un grupo de un instituto de investigación en México nos diseñó lo que ellos llaman una estructura proteica in silico. Eso significa que ellos tomaron la mutación, la colocaron y predijeron cuál sería la estructura proteica que esa mutación podría generar y nos mostraron por qué el paciente tenía el fenotipo que nosotros estábamos viendo y por qué tenía una inmunodeficiencia primaria. Yo creo que esto va a generar una cantidad enorme de información, tiene un potencial enorme y vamos a pasar y les dejo este concepto de niños jugando en hacer estructuras, en construir, en hacer cosas nuevas, en predecir que se podían hacer con juguetes como el Mecano de épocas pasadas. Y vamos a tener diseños cada vez más predictivos de estructuras a partir de datos generados por inteligencia artificial. Les voy a poner una foto más para que ustedes vean lo que yo les decía. Este es la persona en esa investigación. Aquellos otros de física tienen una diferencia de edad fundamental con esta persona. Este es el de las computadoras, el de la inteligencia artificial, la generación que está en eso, pero observen que no puede estar desligada de la otra, porque la otra generación le dio la experiencia, le dio los conceptos, le dio la estructura, le dio una serie de habilidades que ellos pueden utilizar a partir de ahora como inteligencia artificial, pero definitivamente son dos generaciones totalmente diferentes manejando conceptos fundamentales para la humanidad en diferentes niveles. Bien,
el premio Nobel de literatura lo genera la Academia Sueca, un grupo de académicos que se reúnen y deben leer cualquier cantidad, porque tienen que revisar qué es lo que ha pasado en relación con la literatura en el mundo y escoger a alguien de toda esa maravillosa de todo ese maravilloso grupo de personas que generan lo que nosotros leemos. Y la puerta, que en este caso es esta puerta blanca, se abre y aparece la persona de parte de la Academia Sueca que va a decir quién es el Premio Nobel de Literatura. Y este año, el Premio Nobel de Literatura lo recibió Han Kang, que nació en 1970. Ella vive en Seúl, en Corea del Sur. Y la razón por la que se lo dieron, como ellos lo indican, es por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. En Costa Rica pudimos encontrar uno o dos libros de Han Kang y uno fue en PDF, pero la librería más grande tenía dos de ellas. Yo les quiero ofrecer esta imagen de Han Kang y les quiero ofrecer algunas de las cosas que se dicen de su libro, La Vegetariana. Se dice, hasta ahora, John Bai, que es digo John Bai, debe ser John Bie, que es la protagonista de su libro, ha sido la esposa diligente, discreta, que su marido siempre ha deseado, sin ningún atractivo especial ni ningún defecto en particular. Cumple los requisitos necesarios para que su matrimonio funcione sin sobresaltos. ¿Okay? Nos hubiéramos quedado ahí, pero Han Kang evoluciona a decir que, sin embargo, a partir de su primer acto subversivo, eliminar toda la carne que la familia consume, se abre la puerta de una existencia más pura y despojada. Una liberación, un empoderamiento, una reestructuración de su imagen como mujer, esposa y amante. Y la imagen que voy a usar para que ustedes recuerden al final es esta, la de la autora de Corea del Sur que recibió el Premio Nobel de Literatura y que es realmente un placer leer sus libros. Nosotros tenemos solamente acceso a The Vegetarian, que está en español, y Human Acts, que es un libro más relacionado con derechos humanos. Pero hay otras opciones, la última de White Book, que todavía no están en Costa Rica, pero llegarán, porque una vez que esto tiene un premio Nobel, todos los libros llegan a este país en las traducciones que queramos, pero esto es parte de su entorno productivo desde este punto de vista. Pueden encontrar este y pueden encontrar este en Costa Rica en español. Bien, el premio Nobel de Economía lo concede el Parlamento noruego y el Parlamento noruego, perdón, estoy equivocado, perdón, disculpen ahí. El premio Nobel de la Paz lo entrega el Parlamento noruego y el Parlamento noruego decidió una cosa muy especial, muy importante para nuestro momento histórico, y es entregarle el Premio Nobel de la Paz 2024 a Nihon Hidankyu, una organización que se creó en 1956 por los supervivientes que a partir de 1945, después del horror de la explosión de dos armas nucleares en Japón, decidieron contar, transmitir, compartir los horrores y su visión personalísima, habiendo sido supervivientes de esa catástrofe. Y se les entregó el premio por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar mediante testimonios, porque ellos lo vivieron, de testigos de las armas nucleares, de testigos que las armas nucleares nunca deben volver a emplearse. Y a partir de que ellos han iniciado este activismo, no se han generado nuevas armas nucleares en el mundo y están bajo, digamos, entre comillas, control de las organizaciones que las pueden controlar. Pero ellos están indicando que no debe haber más armas nucleares, que no debe haber más violencia y usando este tipo de armas de destrucción masiva, y que ellos pueden decir de voz propia
qué es lo que sucede cuando se usa. Y su símbolo es esta grulla, que es la que hemos hablado un poco más. Entonces ellos mostraron con testimonios el horror de la guerra y el horror de la destrucción masiva y el horror del genocidio creado por estas armas. Bien, el último premio antes de Fisiología y Medicina, aunque Fisiología y Medicina es el que se dice el lunes de la semana esa, lo entrega esta estructura tan cuadrada, tan de caja fuerte que es el Banco Central de Suecia. Y se la entregó a Daron Acemoglu del Instituto de Tecnología de Massachusetts, nacido en el 67, a Simon Johnson del mismo instituto, nacido en el 63, y a James R. Robinson, nacido en el 60 de la Universidad de Chicago, por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad. Oigan, qué interesante. Yo nunca había escuchado una investigación en relación con esto, pero cómo la prosperidad tiene que ver con cómo un país genera sus instituciones. Y ellos hablan de lo siguiente: el GDP, el Producto Interno Bruto por cabeza, es en los 20 países más ricos del mundo y es en los 20 países más pobres del mundo. Ahora, ¿qué genera esta discrepancia, esta diferencia tan grande entre este factor fundamental de desarrollo y bienestar? Ellos lo quieren explicar por el hecho de cómo se generaron las instituciones en cada uno de esos dos diferentes grupos de países. Cómo después de la colonización, unos entraron a la revolución industrial y generaron instituciones que los llevaron a progresar y otros se quedaron en la falta de progreso a partir de las instituciones que quedaron y regresarán al colonialismo en algún momento y no podrán seguir adelante. Entonces su concepto es muy interesante de leer. Bien, no puedo seguir ahí, aunque me interesaría muchísimo contarles más de eso. El Instituto Karolinska tiene un grupo que se reúne en este lugar maravilloso y que se llama la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, que está conformada por 50 profesores que deciden quién va a recibir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Evalúan quiénes cumplen los criterios que fijó Alfred Nobel, de que tenían que ser hechos fundamentales que cambiaran o que influyeran en lo que nosotros llamamos el destino de la humanidad. Este año se le entregó a Víctor Ambros, que nació en 1953, que trabaja en la Universidad de Massachusetts en la Escuela de Medicina, y a Gary Ruvkun, que nació en 1952, que trabaja en el Hospital General de Massachusetts y en la Escuela de Medicina de Harvard. ¿Por qué? Por el descubrimiento del microARN y su papel en la regulación génica transcripcional. Para mí fue interesantísimo entrar a leer sobre eso. Yo no sé si ustedes ya lo conocían, probablemente el doctor Carlos de Céspedes y Santa María, la doctora Morera y Alexandra, que la vi por ahí, ya saben mucho de eso porque es su quehacer. Pero yo no sabía mucho de esto. Y entré a una conceptualización, perdón, más bien entré a entender la importancia fundamental que tiene para la evolución que haya mecanismos de regulación transcripcional y post-transcripcional. Vamos a ver si les puedo transmitir un poquito más de esto. Estos son los tres. Les puse esta foto que refleja un poquito al segundo laureado. Y el primer concepto, que fue el que les ofrecí en las fotos anteriores, a partir del hecho de que nosotros tenemos un genoma y que los genes en ese genoma son iguales para lo que sea que se va a producir. Eso significa que hay algunos genes que se activan o se desactivan dependiendo de cuál es la especialización que va a tener la transcripción para generar una célula de un tipo o de otro. Entonces, a partir de un grupo común de genes, se hace una selección de transcripción de esos genes para que tengamos células que van a tener que ver con las neuronas, células que van a tener con la masa muscular, células que van a tener que ver con epitelios, células que van a tener que ver con el sistema hematológico.
esos elementos de especialización se originan de un concepto fundamental. Pasamos de un organismo unicelular a un organismo multicelular gracias a al tremendo potencial que tiene la evolución. Y eso es un fenómeno de millones de años. Entonces, un organismo unicelular a multicelular se generó por evolución. Y cada tipo celular requiere funciones especializadas al convertirse en un organismo multicelular y requiere mecanismos más sofisticados de regulación genética. Lo que conocíamos antes de que estos laureados hicieran su descubrimiento era que había una regulación transcripcional de genes por factores que se ligan al ADN. Y entonces había una regulación que se daba antes de la transcripción que generaba la activación para producir células especializadas y que llevaban a tejidos especializados. Bien, un tipo de célula específico por activación de un subgrupo de genes se diferenciaba y creaba ese tipo de células que en ese momento era importante para este organismo multicelular. Bien, pero estos investigadores en 1993 hicieron dos publicaciones que fueron fundamentales, utilizando para trabajar un nemátodo que se llama, y lo tengo que leer, Caenorhabditis elegans. Nos vamos a referir a él para que no sea un trabalenguas como C. elegans, porque así lo dicen los artículos. Y ellos encontraron que este mecanismo, este nemátodo, que cuando tenía problemas en su desarrollo, se debía a mutaciones en dos genes, LIN4 y LIN14. Y lo más importante que generó su descubrimiento es que no eran genes que codificaban proteínas, sino que eran genes que codificaban secuencias cortas de moléculas de ARN no codificantes. Y a partir de eso, me imagino que en 1993 se llenaron de una emoción fundamental de estar ante un hecho fisiológico no conocido, pero que había estado ahí por millones de años. Y ahora lo vamos a discutir un poquito. Entonces, se generaron en organismos multicelulares para producir control post-transcripcional sobre la estabilidad en el ARN mensajero y en secuencias proteicas. Era un mecanismo de regulación que permitió la evolución y la generación de organismos multicelulares. Este es el artículo de Ruvkun, que se refería a lo mismo, y quiero llamarle la atención sobre algo, y es este nombre que está aquí. Vean que Rosalind Lee es la primera autora de este artículo, y después ya no se le consideró, y fue realmente una de las investigadoras fundamentales en este hecho de investigación científica. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Descubrieron un mecanismo fisiológico completamente nuevo. Lo descubrieron, no lo generaron. Lo descubrieron porque estaba ahí y era un mecanismo fisiológico que había estado funcionando como factor de regulación post-transcripcional por cientos de millones de años. ¿Y para qué? Para permitir la evolución de organismos cada vez más complejos. Sin este mecanismo de regulación, no hubiera sido posible que se generara toda la diversidad que la evolución permitió. Bien, entonces, ¿de qué sirve conocerlo? Sirve conocerlo porque ellos descubrieron un mecanismo fisiológico completamente nuevo. Y esto es un hecho fundamental que generó conocimiento nuevo y que generó nuevas opciones de que ese conocimiento produjera nuevos hallazgos, nueva investigación, como es la investigación científica, y para mí lo más importante, que generara mejora en lo que llamamos los problemas de la humanidad. Veámoslo ahora. Ay, perdón, ¿qué dice? Perdón, ahí está. ¿Qué puede uno
deducir que este conocimiento produjo que la regulación anormal del microARN contribuye a la generación de cáncer. Tenemos un elemento en que decimos, si conocemos de esto, si estudiamos este mecanismo, si este elemento fisiológico lo podemos manejar y trabajar en bien de que podamos entender mejor la generación de cáncer y resolver algunos de estos problemas, ese es un hecho fundamental que es consecuencia de este descubrimiento. Además, se ha descubierto que hay mutaciones en genes codificantes de microARN que causan condiciones genéticas, como sordera congénita, alteraciones oculares y esqueléticas, y estaríamos entrando en la posible solución de algunas de estas alteraciones, o por lo menos entender cuáles son los mecanismos que las producen, la habilidad de hacer diagnósticos y en cierto momento con las nuevas herramientas que se tienen, la habilidad de generar soluciones. Y esta nueva dimensión en regulación genética llevará a entender y generar soluciones para problemas fundamentales de la salud, que es lo que de la época en el 93, que ellos generaron sus primeros conceptos, ahora hace que reciban el premio Nobel porque realmente van a producir un cambio fundamental para bien en los problemas de la humanidad y los problemas del cáncer y la genética que estamos viviendo ahora. Bien. Yo quiero terminar la charla y no lo puedo hacer diferente porque mi temperamento es ofrecer lo que pienso, con 3 pensamientos. Y ya no les voy a quitar más rato después de eso. Con 3 pensamientos. El primer pensamiento es que Alfred Nobel en su época y los investigadores y generadores de nuevo conocimiento en cualquiera que sean las épocas son el producto de diferentes generaciones que se retroalimentan unas a otras. Son el producto de una educación familiar, son el producto de un pensamiento científico que no aparece de la nada ni que está en un gen. El segundo concepto es que la persona que lo acompañó, que es esta señora que ustedes ven aquí, ¿ah? Que es la condesa austriaca, que fue su compañera, que lo inspiró desde el punto de vista del humanismo, del pacifismo, pertenece a un grupo de mujeres fundamentales que han recibido el premio Nobel. Ya habíamos en otras ocasiones, en otros momentos, habíamos tenido la experiencia de otras. Ya ustedes recuerdan la que murió el año pasado. Ustedes recuerdan la persona que salvó a la humanidad durante la pandemia con su idea increíble sobre las vacunas que se diseñaron para la pandemia. La humanista de este año que habla de una mujer que puede reconstruirse, que puede reinventarse a partir de una serie de cambios formativos importantes en su plan de vida. Y todas ellas estaban en el pensamiento de Alfred Nobel en ese momento como hechos fundamentales. Este es mi segundo pensamiento. Y el tercer pensamiento es que estas mujeres contribuyeron a el hilo que une todo esto. Para mí el hilo que une todo esto es la inteligencia artificial y yo lo puedo encontrar en todos los conceptos que vi, paz, economía, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo, el último pensamiento es, y que lo da el grupo japonés de supervivientes de la catástrofe atómica, es el concepto de cuáles son los límites de la tecnología. La inteligencia artificial es algo maravilloso, pero la inteligencia artificial tiene que tener una serie de estructuración por el bien de la humanidad y no se puede dejar de tener ciertos tipos de control que provean o estimulen esa línea que es el beneficio de la humanidad. El horror de la guerra debe terminar, pero el horror de la guerra no es una responsabilidad solamente de los que venden armas, de los que las reciben y de los que matan gente con esas armas.
yo creo que el horror de la guerra y de la agresión y de la violencia está en cada ser humano que se integra en el concepto de contribuir a que la violencia y la agresión no se dé. Y esos seres humanos somos todos nosotros que en nuestras familias educamos a nuestra familia o compartimos con nuestra familia un proceso, no solo científico para crear científicos, sino de un proceso humanista de seres humanos para los cuales la violencia, el genocidio, la destrucción masiva son inaceptables. Y si nosotros cada uno en nuestro pequeño entorno contribuimos a eso, generamos un enorme masa de familias y personas como lo generaron los de este grupo jamonés que entienden que ese es una visión de futuro que debe desaparecer. La violencia, el genocidio, la muerte masiva, la destrucción por diferentes conceptos debe desaparecer y nosotros, cada uno de nosotros debe contribuir a ese concepto. Esos son mis 3 pensamientos, te los dejo, son míos y los comparto, no tienen por qué aceptarlos.